Buenos días, hermanos, hermanas. Saludos a todos. Roberto Carrillo aquí en el estudio de Metrovisión en Los Ángeles, California. Gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar en el estudio del libro de Hebreos. Un libro tan importante, tan increíble, con la capacidad de cambiar nuestro cristianismo. Como ya hablamos mucho, este libro fue escrito para cristianos maduros, para ayudarles a seguir fuertes en la fe, y especialmente para cristianos maduros en la fe, que a lo mejor no son tan fuertes como que estaban antes o estuvieron una vez cuando eran jóvenes en la fe. Y por eso el enfoque de este libro es Jesús y cómo Jesús es superior. Hemos estado hablando de la superioridad de su sacerdocio, de Salvador, del pacto que Él trajo, y continuamos. Ahora hay un cambio, vamos a cambiar el enfoque un poquito, otra vez hablando de la importancia de seguir con fe, de seguir caminando con fe y lealtad al Señor. Entonces, en capítulo 10, versículo 1, y vamos a empezar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por este libro, por todo lo que estamos aprendiendo de Jesús, de su superioridad, y como todo lo que nos trajo es mejor que el Antiguo Testamento, es obviamente mejor que la vida sin Él. Te damos gracias y pedimos ayuda. Padre, ayúdanos a tener un corazón humilde y aprender todo lo que tenemos que aprender, todo lo que podemos aprender de ti en este estudio. En nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 10. ¿Por qué la ley de Moisés era solamente una sombra? Ok, desde el comienzo aquí empezamos hablando otra vez de cómo esto compara con la ley de Moisés, ¿no? Y dice, porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Cuando estás, vamos a ir sentado en un parque, y de repente tú ves una sombra acercando, tú sabes que hay una persona atrás de la sombra, ¿no? Que la sombra como anuncia que una persona viene. Y con la sombra tú puedes recibir un poquito de detalles, hombre o mujer, alto, bajito, gordo, flaco, no, pero no mucho, porque en la sombra no te da toda la información, solamente te da un poquito de información. Y lo que viene después, la persona, ahí tienes toda la información. Y básicamente él está diciendo que Moisés era como la sombra de Jesús. Su pacto era como la sombra del cristianismo. Nos dio un poquito de la información, pero no nos dio el Mesías. Y dice, por eso la ley nunca puede hacer perfecto a los quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos del pecado, ya no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar sus pecados cada año, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Entonces, básicamente, él está diciendo que el judaísmo tiene su propósito, pero no es limpiar el alma, no es perdón de todos los pecados. Es más bien para ayudar a los judíos a entender y saber de su pecado y estar consciente del pecado, pero no los quita del pecado. Y dice en versículo 5, por eso Cristo al entrar en el mundo dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Y él está refiriendo a los profecías de que hablaban de la llegada de Jesús, ¿no? Y qué es lo que iba a traer él, y cómo él iba a reemplazar y poner de nuevo otro pacto. No era una nueva idea que Jesús anunció. No, está en el Antiguo Testamento.
había muchas profecías del nuevo pacto que iba a venir. Y dice, entonces dije, aquí estoy tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Básicamente él está diciendo que estoy aquí exactamente como dije que iba a estar, ¿no? Como dijeron los profetas, que iban a venir un Mesías con un nuevo pacto. Dice, en primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda ofrecer. Él está diciendo, aquí es un poco complicado aquí porque para la persona que piensa más legalista, ¿no? Según las leyes, según las reglas, esto lo mata, porque sabemos que las reglas, las leyes, están ahí para obedecerlos, ¿no? Que tenemos que ponerlos en práctica. Y vinieron de Dios. Dios estableció los 613 leyes del Antiguo Testamento. Entonces hay que obedecerlos. Pero aquí le está diciendo que Dios no realmente quería eso. Y básicamente lo que quiere decir no era el plan final, eran pasos para llegar al plan final. Entonces no es realmente el corazón de Dios, aunque sí tenían que obedecerlo, pero eran pasos para llegar a algo más grande. Dice, en primer lugar, dice que Dios no quiere, ya leí eso. Dice, Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, Cristo pagó el precio. Todas esas leyes y sacrificios y ofrendas, todos eran para ayudar al pueblo a entender su pecado, pero realmente no quitó el pecado del pueblo. En cambio, Jesús quita todo el pecado. En cambio, Jesús cambia toda la situación. Todo sacerdote judío ofrecía cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Ahí está esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, la alianza que haré con ellos después de que hay aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente, y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Entonces, básicamente repite que Jesús hizo ya el sacrificio una vez para siempre, ¿no? Y que eso ha cambiado todo. Ya no vivimos bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, y que el nuevo pacto que está llevando aquí la alianza que haré, es decir, su nueva relación con nosotros, dice, va a estar en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que Él ya no va a recordar nuestros pecados, que todo va a ser limpiado, es decir, un comienzo nuevo, completamente nuevo con Él, y con sus leyes en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es decir, que no es una relación basada en la obediencia a las reglas, es una relación basada en conocer a Dios y amar a Dios. Es otro pacto. Es la evolución de nuestra religión. Es el futuro del cristianismo, ¿no? De ayudarnos a avanzar en la fe y no vivir según leyes y reglas, sino vivir según conocimiento y amor.
Eso es muy importante, porque aún en el cristianismo es muy fácil caer en el enfoque de reglas. No puedes, debes, no puedes. Y tristemente así miran muchas personas el cristianismo como una vida de seguir reglas y negarse de todo. Y no es así. Claro, hay cosas que hay que negar. Y claro, hay reglas. Pero no se trata de eso. Como un matrimonio, hay que pagar las deudas, hay que limpiar la casa, hay que arreglar el carro. Pero el matrimonio no se trata de esas cosas. Son cosas que hacemos. Si uno fuera a juzgar su matrimonio según la condición del carro, sería una estupidez, ¿no? Pero es lo que hacemos con nuestra religión. Nos enfocamos en el carro o las reglas o las condiciones de cosas como el edificio o la asistencia, en vez de lo importante que es conocer a Dios y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu. Entonces es muy importante entender la diferencia. Entonces, 19 dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió y a través del velo, es decir, a través del propio cuerpo. Fíjate que en el Santo de los Santos había una cortina, un velo, que nadie podría ver el cuarto santo de los santos, ¿no? Donde había el cofre de oro, el pan de maná, el palo de Moisés y una jarra de maná. No, uno no podría entrar, ¿no? Y entonces ese velo que cubría, porque a veces el Espíritu Santo estuvo ahí, el Espíritu de Dios, y todos los judíos creyeron con certitud de que mirar al Espíritu de Dios significaba la muerte. Entonces, claro, ellos no podían entrar, pero dice Jesucristo rompió el velo. ¿Recuerdas cuando dicen los evangelios que cuando Jesús se murió en la cruz, había un terremoto y rompió el velo, nos separando? Eso era el símbolo separando Dios del hombre. Y Jesucristo rompió el velo. Dice, tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino démonos ánimo unos a otros, y tanto más cuanto que vemos el día del Señor se acerca. Fíjate que básicamente todo es la confianza, la nueva relación que tenemos con Dios, que solamente viene por Jesús. Los judíos no tenían eso. Y eso es el regalo de Jesús, hecho por su sangre, hecho por su sacrificio, hecho por su amor, ¿no? Dice en versículo 26, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí encontramos una de las grandes advertencias del libro de Hebreo. Básicamente dice, miren, tanto que recibimos de Cristo, qué horrible sería negar a Jesús. Qué horrible si seguimos pecando intencionalmente cuando sabemos ya de toda esta bendición. Cuando ya sabemos, conocemos la verdad. Qué locura sería eso. Eso es la advertencia que se nos está dando.
Si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a la muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan al Espíritu del Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, y yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Yo creo que este párrafo es uno de los párrafos más espantosos, más peligrosos en toda la Biblia, especialmente que estamos en el Nuevo Testamento. Hay advertencias fuertes en el Antiguo Testamento, pero no los encuentras muchas veces en el Nuevo Testamento, en el Testamento de gracia. Pero básicamente le está diciendo: mira, si niegas al Señor, después de haber conocido la verdad, después de conocer a Jesús, si regresas al pecado, y la clave es aquí, intencionalmente. Dice intencionalmente. No estamos hablando de caer en pecado. Estamos hablando de el que brinca al pecado, el que planea su pecado, el que medita en su pecado, el que busca el pecado. Básicamente él dice: ya no hay sacrificio. Has despreciado, has pisoteado la sangre de Cristo. Es una de las advertencias más fuertes. Dice: ya no hay esperanza para esa persona. Y la verdad habla más de esto en capítulo 10, y vamos a hablar más de eso. Pero básicamente la advertencia es: no juegas con el Señor. No juegas juegos, no pretendes, no seas hipócrita con el Señor. Vive según la verdad. Debemos ser honestos y auténticos en nuestra fe, no jugando juegos con Cristo. Y dice: terrible cosa es caer en las manos de Dios viviente. Es muy serio. Dice: ya no hay sacrificio para esa persona. ¿Significa que nunca puedes regresar si has pecado intencionalmente? No, sí puedes. Si te arrepientes y lo confiesas, puedes regresar. Pero si no, terrible cosa es caer en las manos de Dios. Y versículo 32 dice: pero recuerdan ustedes los tiempos pasados, cuando acaban de ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente, y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel, y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. Básicamente él está recordando: miran, está recordándoles: antes ustedes sufrieron mucho por Cristo. En el nombre de Cristo ustedes seguían firmes y sufrieron fuertemente, perdieron sus cosas, sufrieron con otros que sufrían. Estuvieron unidos en su fe, en su sufrimiento. Él dice: recuerdan esos días, no se olvida, no te olvidas lo que has hecho con Cristo, lo que has sufrido con Él. Y dice: no pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Dios va a recompensar todos los fieles, va a recompensar todos los que han sufrido. No pierdan su recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Hay que ser fuertes en Él. Hay que seguir fieles y obedeciéndolo, caminando con Cristo, y no dejas ser llevado a ser mundano,
a ser hipócrita, a ser una persona que no vive lo que dice, que no practica lo que predica. No, dice, no sean así, no cometen ese error. Sigan fieles, firmes, fuertes en el Señor. Y dice, pues la Escritura dice, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir, no tardará. Mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Y nosotros no somos los que se vuelvan atrás y van a su condenación, sino que los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Y ahora empieza un discurso de fe increíble. Él dice, mira, no sean los débiles que son llevados a la condenación. No, sigan firmes, fuertes en su fe, no caigan en el pecado, evitan todo lo malo, mantengan su enfoque en Cristo y siguen caminando fieles. Los que pierden su fe, Dios no los va a querer, no los va a aceptar. Pero dice, ustedes no son esa clase de persona. Ustedes son los fieles y serán recompensados por todo lo que han sufrido y van a recibir la buena recompensa directamente de Cristo, de Dios. Y dice, sigan fieles, ustedes son el pueblo de salvación porque tienen la fe. Entonces, una advertencia y un ánimo para todos nosotros. No caer en el pecado, no regresar al mundo, sino seguir fieles y fuertes en Cristo. Y ahí termina el capítulo 10. Gracias, hermanos. Ahí terminamos. Piensan bien en la bendición de Cristo, de ser cristiano, de conocerlo, de vivir una vida llena de amor, de justicia, de misericordia y de verdad, de tener la confianza que tenemos cuando queremos acercarnos a Dios. Sí podemos y con confianza, y que nunca dejamos perder la fe. Que Dios los bendiga. Buen camino. Gracias por estar este tiempo con nosotros estudiando la Biblia y aprendiendo de Jesús. Si quieres saber más, puedes ir a la página estudiar.laicc.net.